Vamos a irnos a la palabra. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la familia, un diseño divino, pero hoy vamos a hablar acerca de llamados por su gracia. Llamados por su gracia. Es bien importante, amado hermano, que podamos entender o ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que Dios está diseñando hacer en cada uno de nuestros llamados. En la Biblia hay un hombre que a mí me llama mucho la atención y cada vez que he ido descubriendo su llamado, lo que Dios hizo en su vida, se cree que este muchacho, siendo un jovencito de la edad de 13 años, es enviado a recibir las clases, el discipulado, la mentoría, para ser uno de los abogados más feroces de los fariseos. Y este chico es enviado a los pies de Gamaliel, siendo uno de los tutores, uno de los maestros más importantes de aquel tiempo, siendo el director o el rector de Harvard de hoy. Y él es enviado a ese lugar, siendo un jovencito, y él dice que a sus contemporáneos él los pasaba sobremanera por el celo que tenía por la religión, el celo que tenía por su manera en su mundo, agradar a Dios. Vemos a este joven que se recibe, y cuando sale de ese seminario se vuelve como el abogado de los fariseos. Viene desde esa estirpe, desde un punto con un celo ardiente, que si él encontraba a un niño, a un anciano, a una mujer, a un hombre, no importando quién sea, él lo amarraba a su caballo, lo amarraba con un lazo y lo arrastraba a matarlo. No le importaba, porque su celo era profundo, su celo era totalmente feroz. Vemos a este hombre que dice la palabra que tuvo que tener un encuentro feroz con Dios de una manera sobrenatural. No le predicó hombre a él, le predicó el mismo Jesucristo. Y este se llama el apóstol Pablo, hablando de Saulo en el tiempo antiguo, pero cuando se convierte, no solamente su vida cambia también su nombre, de Saulo a Pablo. Entonces, vemos la conversión. Él va en su caballo, dice la palabra, rumbo a Damasco. En el libro de Hechos, capítulo 7, podemos ver ese episodio. Él va rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. En su mundo, en su mente, él está haciendo lo correcto, en lo que él había creído, en lo que él había sido enseñado, en lo que él había sido adoctrinado. Él estaba siguiendo lo que es correcto, lo que en su mundo pensaba que era agradar a Dios, servir a Dios. Pero en esa travesía de ir de camino a buscar más personas que no estuvieran alineados a su creencia, alineados a lo que él estaba viviendo, alineados a su celo, tiene un encuentro que se cae, es derrumbado del caballo por una luz fuerte, dice la palabra. Y hay una voz en medio de esa luz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Él se da cuenta que había estado en el camino equivocado, que estaba montado en el caballo equivocado, en la ruta equivocada, que todos aquellos años que él había caminado, que había vivido, habían estado en el error. Y él llega a la ciudad, pero ya no puede ver. Hay escamas en sus ojos y no puede ver la claridad. Y entonces dice la palabra que él estaba en ayuno por 3 días. Cuando el Señor le habla
le habla a otro varón y le dice, ve y ora por tu hermano Saulo. Mira, aquel que ellos escondían de Saulo, ahora tiene que ir a orar por este varón. Y Pablo ahí se da cuenta de muchas cosas. Número uno, que no es la vida en el Señor, amado hermano, no es la religión. La religión te va a cargar, la religión te va a llevar a cometer graves errores, porque después de una conversión del apóstol Pablo, de Pablo a Cristo, cuando él se convierte al Señor, la carga que andaba o que él tuvo hasta que la depositó en el Señor, que posiblemente sus hechos anteriores son el aguijón que él menciona, que dice, hay un aguijón del diablo que ha estado estorbándome. Y por ahí dice, le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite y no ha querido quitármelo. Que por ahí es lo que le taladra su mente, taladra su corazón. Porque lo que él hizo ya no lo puede borrar, por mucho que haga, ya no lo puede borrar porque son hechos que él hizo. Las atrocidades, los asesinatos o lo que él estuvo en conciencia o lo que él mandó a ejecutar, a hacer, calaba en ese llamado. Pero aún con todo ese trasfondo tan oscuro que él tiene, él recibe un llamado de Dios. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Mire la palabra, cómo está esta palabra que él habla. Que me apartó desde el vientre de mi madre, aún con todos los hechos que él hizo, ya entre joven y aún adulto. Él dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamado es por una gracia. Tanto el apóstol Pablo menciona también que la salvación de nuestras almas no es por la fe, no es, amado, por nuestras obras, sino es por la gracia. Porque por gracia dice la palabra que nosotros somos salvos. También nuestro llamado a servir es por gracia. Nuestro llamado o nuestros dones que Dios nos dio es por gracia. No los merecíamos. La gracia es favor inmerecido, algo que no merecemos, pero aún así lo recibimos por la gracia, el favor y la gracia. El apóstol Pablo dice, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Esta palabra es clave y dice, no consulté enseguida con carne ni con sangre. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, no fui a ser educado por otros, por los apóstoles que ya estaban establecidos por Jesús. No fue por carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El apóstol Pablo entiende que su llamamiento viene y es por gracia, no lo merecía, porque totalmente no era el más justo, no era el más limpio, no era el hombre más consagrado a Dios, sino que en su celo se había convertido en un asesino. En su celo se había convertido en alguien que asolaba, que dañaba, que destruía. Pero por la gracia de Dios, él recibe un llamado. Por la gracia de Dios, Dios lo tumba de ese caballo y va a ser sanado, a recibir una restauración diferente. Cuando nosotros, amado hermano, Dios nos llama a nosotros, mire, un llamado te va a tumbar del caballo. Un llamado te va a tumbar de una dirección en la que tú vas para llevarte a una dirección diferente, para que veas la manifestación de Dios. Y muchas veces es difícil, muchas veces podrá ser incomprendido, muchas veces vas a ser malinterpretado, pero hay veces que tienes que bajarte del caballo.
Y aunque pasen circunstancias duras y difíciles y adversas en la vida, pero recuerda que es la gracia de Dios. No es porque eres el más capacitado, no eres porque eres el más inteligente, sino porque la gracia de Dios viene sobre tu vida para llevarte al destino que Dios tiene para ti. La gracia de Dios vino sobre Pablo. Cuando muchos oraban para que Dios destruyese a Pablo, para que Dios lo quitase de la tierra, porque por ahí fueron, pienso yo, esa es mi imaginación, la Biblia no lo dice, pero ¿cuál pudo haber sido las oraciones de los discípulos, de los apóstoles, cuando escuchaban los horrores que cometía Pablo, el apóstol Pablo? ¿Cuál pudo haber sido la oración que usted hubiese hecho? Cuando usted escuchó que alguien, siendo una persona que asesinó a un anciano, a unos niños, a unas mujeres, a unas familias, o sea, no fue por causa, o sea, por algo justo, sino porque no estaban siguiendo lo que esa persona cree que es lo correcto. Y usted dice, ¿qué usted oraría? Por ejemplo, usted oraría, Señor, quita a esta persona de la tierra, sácalo de la tierra, muévelo de aquí. Pero de repente en la gracia de Dios dice, no, grande instrumento me es este hombre. En la gracia de Dios, Dios vio que era un gran instrumento para escribir las cartas, porque este hombre tenía las habilidades, había el celo ardiente en su corazón, había el celo ardiente en su vida de querer agradar a Dios, pero lo estaba haciendo de una manera equivocada. Y es que en la gracia, amado hermano, cuando la gracia de Dios cubre tu vida, la gracia de Dios cubre a una persona, por muy mala que sea esa persona, por muchos vicios que tenga esa persona, por muy mal portada que sea esa persona, por muy malos hechos que haya hecho esa persona, cuando Dios toca esa vida, ese coraje, ese enojo, ese celo que hay en su interior, Dios lo comienza a transformar para llevar la palabra de Dios, para ser el instrumento que Él necesita y entrar a los lugares donde la palabra tiene que ir. El mismo celo que el apóstol Pablo tuvo cuando se encuentra con el Señor, ese mismo celo Él utilizó. Y vemos al apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. La cárcel a él no le impidió adorar a Dios. La cárcel no le impidió escribir las cartas. Vemos una de las cartas espectaculares del apóstol Pablo, pero muchas de ellas las hizo desde la cárcel, porque el celo ardiente, el ardor en su interior no lo dejó, no dejó que se opacara. Cuando nosotros, amado hermano, cuando usted viene y en la gracia de Dios, Dios le toca su corazón, Dios vino al encuentro a su vida, porque no es una casualidad que usted hoy esté en este lugar. Fue una providencia divina, porque el día de ayer Dios le pudo haber quitado el oxígeno y que no estuviera más en esta tierra. Pero Dios dijo, no, yo necesito que siga respirando, porque el celo que usted tiene, porque el celo que usted tiene en las cosas que usted está haciendo, el celo que usted tiene en el trabajo, el celo que usted tiene para un deporte, el celo que usted tiene para hacer muchas cosas, Dios lo va a transformar para que ese celo arda en su interior y sea de bendición a otros, sea de bendición para su familia, sea de bendición para sus hijos, sea de bendición para una generación que conozca a Dios. Es lo que Dios comienza a hacer. Y vemos al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, mire, cuando vemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, siendo a él, dice, él se menciona como un abortivo, como el apóstol el más pequeño, porque a él se le aparece Jesús recientemente que él había sido crucificado, había ascendido a los cielos. Él se le presenta al apóstol Pablo y ese encuentro glorioso que él tiene. Y él se siente como, dice, no soy digno de llamarme apóstol como los otros. Soy el más pequeño entre todos. Pero siendo el más pequeño, era que
académicamente tenía más preparación. Hablando de celo, él tenía el celo mayor que los demás, pero le faltaba un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque la Biblia, amado hermano, desde el Génesis al Apocalipsis, lo que yo puedo ver en los hombres que Dios llama, las mujeres que Dios llamó, fueron aquellos que aparte que Dios llamó, pero que hicieron y trascendieron en la vida, tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron un encuentro con la presencia de Dios. En otras palabras, en esta vida, en nuestro caminar en Dios, si hay algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor y decirle al Señor: yo necesito un encuentro con tu presencia, yo necesito un encuentro contigo, Espíritu Santo, porque un encuentro con la presencia de Dios va a cambiar el rumbo de tu vida, va a remover y va a desarraigar toda religiosidad, va a desarraigar y quebrar todo un mundo pensante cuadrado que no te ha dejado ver las bendiciones y maravillas de Dios sobre tu vida. Me encanta que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: yo oro por ustedes para que el Señor les dé sabiduría y les dé inteligencia espiritual. ¿Cuánto hoy en día la iglesia de Jesucristo necesita inteligencia? Necesita esa sabiduría espiritual. Porque a veces satanizamos todo, a veces cuadramos todo y estamos como el apóstol Pablo, que si alguien no está haciendo como yo lo estoy haciendo, es malo. Y no lo arrastro físicamente, pero sí lo arrastro hablando mal. Sí lo arrastro denigrándolo. Sí lo arrastro no saludándolo. Sí lo arrastro apartándome, ignorándolo. Porque no ha venido una revelación. Cuando la revelación de Dios viene sobre tu vida, hay una pasión por las almas. No importa lo que esa persona esté haciendo, no importa lo que haya hecho, tú dices: es una alma que necesita conocer a Jesús. El apóstol Pablo dice el apóstol Pablo: y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Mire la palabra: para revelar a Jesucristo en mí. Que mi caminar en esta tierra sea que Jesucristo sea visto a través de mí. Que no es lo que yo estoy hablando, sino lo que yo estoy viviendo. Lo que yo estoy practicando a diario revela a Jesucristo en mí. Revela lo que Dios ha hecho en mi vida. Revela la transformación de Dios sobre mi vida. Revela al Padre, revela al Hijo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos no en criticar, no en hablar mal. Nos enfocamos, amado hermano, en la restauración. Nos enfocamos en la salvación de las almas. Nos enfocamos en que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y otros sean contagiados para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra también, hablando del apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica en mí, encima, Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo da las estructuras y los fundamentos. Uno de los libros espectaculares que él escribe es el libro de Romanos. Él habla de la gracia y dice, habla de la gracia, pero también menciona, y me encanta esta parte, siendo un hombre tan experimentado en la ley, que se metió fuertemente a la ley mosaica, pero dice: si no hubiese sido por la ley, no hubiese entendido que estaba en el error. Porque la ley, amado hermano, te va a llevar y te va a enseñar a dónde estás parado. Te va a enseñar, el leer las escrituras, te va a dar esa radiografía espiritual que tú necesitas para ver tu estado espiritual. Porque muchas veces, amado hermano,
nos volvemos, nos volvemos esos higiénicos espiritualmente hablando y señalamos más lo sucio que otro está, pero nunca haciendo una autocrítica personal, una arqueología en el corazón. ¿A dónde está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? El apóstol Pablo es claro y dice que conforme a la gracia que le ha sido dada, y yo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento, hablando de aproximadamente 14 cartas que él escribe, 14 libros escribe en el Nuevo Testamento, poniendo las bases, poniendo un fundamento claro, preciso, contundente, basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo y las experiencias que él tiene. Él tuvo las experiencias de subir al tercer cielo. Tuvo las experiencias de que ángeles lo visitaran. Y las revelaciones constantes que él tenía lo llevaron a ser el perito y arquitecto de fundamentar la fe. Pero dice, cada quien mire cómo sobreedifica. Nuestra edificación en esta tierra tenemos que ver nosotros. Jesús mismo dijo, nadie se pone a edificar una torre alta si primero no comienza a hacer los presupuestos, a hacer las calculaciones. Porque si no las hace, totalmente le va a quedar a medio camino. Y la gente pasará y mira lo que hizo este. Mira, no la terminó, no pudo llegar. Y en la vida, amado hermano, como decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, necesitamos la inteligencia espiritual para edificar vidas saludables, para edificar nuestro alto llamado en Dios de una manera correcta, de una manera eficaz, de una manera contundente, de una manera poderosa, que los cimientos que ya están puestos, pero la sobreedificación, nuestra vida personal. El apóstol Pablo habla acerca de la oración. El apóstol Pablo habla del ayuno. El apóstol Pablo habla de la lectura de la palabra. El apóstol Pablo habla de consagrarnos porque el cuerpo es la morada del Espíritu Santo y es la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros lo estamos edificando? ¿Cómo nosotros lo estamos fortaleciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué es lo que nosotros edificamos cada día? Cada día que pasa, amado hermano, tenemos que ponerle una piedrecita, algo a esa edificación que estamos haciendo, para que nuestra edificación tenga una solidez, tenga una estructura, esté aplomada en el Señor. Jesús mismo habló acerca de los dos edificadores, que uno edificó en la arena y el otro edificó en la roca. En otras palabras, nuestro alto llamado en Dios, tu vida, cada uno de los que estamos aquí en redes sociales, tienen un llamado. Tú tienes un llamado. No, y muchas veces, amado hermano, mucha gente escondió su llamado porque un líder le dijo, ¿sabes qué? No creo que ese sea tu llamado. No creo que tú sirvas para algo. Yo creo que lo tuyo solamente es estar aquí, en las cuatro paredes, cuando hay un mundo que se está perdiendo. El tiempo como iglesia es una preparación, pero la definición de ese llamado por gracia, que muchas veces el llamado va a venir de tu autoridad espiritual y te va a decir, yo veo este llamado en ti. Y te lo va a potenciar para que tú vayas y corras y desarrolles ese llamado. Pero otras veces lo vas a recibir como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo junto con Jeremías son los que dicen, desde el vientre de mi madre, el Señor me escogió por su gracia. Pero dice también Jeremías, dice, aunque yo no quiero hablar nada, pero hay un fuego dentro de mí que me consume.
porque el llamado estaba tan fuerte y tan apasionado y tan arraigado en la vida de Jeremías, como lo vemos también en la vida de Pablo. Hay llamados, amado hermano, que va a ser totalmente entre usted y Dios, que Dios lo va a tocar, que Dios va a poner esa llama, ese ardor en su corazón, y usted tiene que recibir ese llamado y correr con ese llamado. Avanzar con ese llamado. No se puede quedar toda una vida acostado porque va a hacer sentir mal a otros. Escúcheme bien esta palabra. Usted tiene que correr. Si lo importante en esta tierra no es obedecer al hombre, es obedecer a Dios. Si el llamado que Dios pone en su vida, que Dios ha puesto sobre usted, usted tiene que aprender a abrazarlo. Aunque Dios lo llame, no quiere decir que Dios va a hacer todas las cosas por usted. Hay un trabajo que usted va a hacer por ese llamado, para que ese llamado se manifieste. Todos, amado hermano, todos unos tenemos distintos llamados. Puede ser de predicar, puede ser de cantar, puede ser de enseñar tantos distintos de dones, talentos y llamados y unciones que el Señor da. Pero no podemos, amado hermano, esconder nuestro llamado. Por gracia usted hoy fue llamado. Por gracia usted fue salvado. Pero por gracia usted tiene un llamado. Por gracia Dios lo ha llamado. Por gracia Dios lo ha restaurado. Por gracia Dios lo tiene con bien. Pero por gracia Dios lo usará para hacer cosas a lugares que usted jamás imaginó. Por eso vemos en las Escrituras al apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios. Mire, cuando agradó a Dios, Él me apartó desde el vientre de mi madre. En otras palabras, nosotros ya teníamos una relación con Dios antes de nacer. Le agradó a Dios. Yo quiero decirte, tú le agradaste a Dios. Y desde antes del vientre de tu madre, de nuestras madres, el Señor se agradó en nosotros. Y desde antes de nosotros nacer, ya había un día donde íbamos a estar un 26 de marzo, reunidos para juntos alabar al nombre del Señor. Porque eso fue desde antes de nosotros nacer. Ya había un compromiso en Dios, ya había una conexión con Dios, ya había una bendición, que algo sucedería en nuestras vidas. Y dice la palabra, y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Por su gracia Dios te ha llamado. Por su gracia Dios te trajo a este lugar. Por su gracia Dios te ha levantado. ¿Sabes algo? ¿Cuántas experiencias duras y difíciles han pasado por tu vida? Pero esas han sido necesarias. Esas han sido necesarias porque te dan la experiencia para que en tu alto llamado en Dios puedas ser de bendición a otros. Porque muchas veces por ahí se preguntó el apóstol Pablo, ¿y por qué no me llamó antes de yo hacer todas aquellas atrocidades? Antes de pasar todo lo que yo pasé o lo que yo viví. Pero esos fueron los instrumentos que Dios utilizó para que esa experiencia Él la utilizara en algo correcto. En otras palabras, lo que muchas veces pensamos que el enemigo hizo estragos en nuestras vidas, pero esas son las cicatrices y las marcas que hoy llevamos y que nos dan la fuerza, el vigor para que nosotros ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En un cierto momento dice el apóstol Pablo, a mí que nadie me cause molestias, porque yo llevo en mis manos, en mi cuerpo, las marcas de Cristo. En otras palabras, esas marcas que hemos, o esas cicatrices que tenemos en nuestras vidas de hechos del pasado, de circunstancias del pasado, son, amado hermano, las marcas de Cristo, de lo que Cristo, de donde el Señor te levanta, de donde el Señor te saca, de donde el Señor te llama por su gracia para llevarte a los lugares de bendición, para llevarte al lugar que Dios tiene para tu vida, para llevarte a ver la manifestación grande de Dios sobre tu casa. Este es el tiempo, amado hermano, amado amigo, que Dios está llamando, en su gracia está llamando tu vida, está llamando a tu corazón para llevarte
al lugar que Él tiene para ti. ¿Sabes algo? Quizás hayas recibido comentarios. Tú no tienes un llamado. No creo que Dios te use en algo. Pero todos, escúchame bien, todos tenemos un llamado. Distinto, pero todos lo tenemos. Solo que en esta vida hay que aprender a descubrir ese llamado. Aprender a descubrir para qué Dios me trajo a esta tierra. No fue una casualidad. No fue un error que dijo el Señor, se me pasó este error. No, usted es un propósito divino. Usted fue llamado desde antes de la fundación del mundo por su gracia. Para que por su gracia fuera salvo. Pero también por su gracia usted recibiera un llamado divino. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, damos gracias. Gracias por su amor y por su misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que desde antes de la fundación del mundo, Señor, usted nos ha llamado, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque, oh amado Dios, por gracia somos salvos. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, hemos entendido que las cicatrices que han dejado las batallas que hemos librado, los problemas o las circunstancias que hemos vivido, Señor, oh amado Dios, han sido y serán necesarias para la edificación de lo que tú harás en nuestras vidas. Porque somos edificados en tu gracia. Somos edificados, Dios mío, en tu palabra, Padre. En esta preciosa hora, Dios mío. Esta palabra que ha sido, Señor, impartida, que ha sido dada, que ha sido compartida con tus hijos, Padre. Yo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que esa palabra germine en los corazones, Dios mío. Oh amado Dios, oh Señor, que ellos entiendan cada uno, Señor, su llamado, Dios mío. Que puedan descubrir su llamado. Derrama, Señor, inteligencia espiritual. Inteligencia, Señor, aleluya. Derrama sabiduría sobre nosotros como iglesia, Padre. Derrama esa sabiduría, Señor, para no detenernos, Señor, por lo que el hombre pueda decir, por lo que la gente pueda decir, Señor, sino correr, Dios mío, a velocidad, Padre Santo, oh Dios mío, y no desenfocarnos del llamado que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre. Vamos a repetir todos, por favor. Repita conmigo, Señor Jesús. Una vez más, todos. Señor Jesús, en esta tarde, yo te acepto como mi Salvador. Y recibo, aleluya, ser tu hijo. Y que tú, Señor, seas mi Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque de hoy en adelante yo te serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.